Les bendigo en el nombre de Jesús. Qué alegría volvernos a encontrar. Este va a ser el estudio para mañana porque no tuve tiempo de hacer el estudio completo que hacemos en el audio. Así que mañana les voy a sorprender con mi angelical carita. ¿Cómo les parece? Así que este es el estudio para mañana. Es una palabrita muy pequeña, gloria al Señor Jesús. Va sin oración porque no oramos, como hacemos en la otra oración, en el otro devocional. Pero lo importante es que no nos quedemos sin palabra, no nos quedemos sin el pan de cada día, ¿verdad? Y entonces vamos a mirar un poquito, muy poquito vamos a mirar lo que es cuando nos hablan de un Dios de juicio. Cuando aumentamos ese tema del Dios de juicio, nos estremece el alma. Piensa uno, bueno, y tanto, y pueden pensar ustedes, y tanto que predica ella de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, y ahora va a hablar de un Dios de juicio. Y tienen razón en ponerse así como a la defensiva. Pero yo se lo voy a aclarar muy bien, vean. Así como nosotros tenemos alegrías y gozos, llega el momento en que alguien nos hace enfadar. Así mismo pasa con el maestro. Llegan momentos en que la desobediencia, la cabeza tan dura del pueblo, de sus hijos, de aquellos por el que él ha dado la vida, empiezan a hacer sus propias cosas, a hacer la desobediencia. Él se enfada. Y mucho porque él quita. Ese no es como Romira que se enfada y ya. Él, como es el dador de la vida, él da vida y la quita. Fíjese que, ¿qué pasa? A nosotros nos han hablado y hemos leído y se ha predicado muchas veces y se ha enseñado de Job no, de este Jonás. Y yo hoy quiero empezar por ahí para que nos demos cuenta cuándo es que el Señor hace ese juicio y rae gente de la tierra. Él siempre ha buscado en nosotros una obediencia, un arrepentimiento genuino. Ha buscado en nosotros que podamos poner la palabra por obra en nuestras vidas, que no solamente la escuchemos y digamos, uy, qué mensaje más lindo el que llegó hoy, pero seguimos en las mismas. No, Él quiere que cada día nosotros con su palabra subamos peldaños. Entonces, fíjate que entonces en aquel tiempo todos hemos estudiado esa palabra de Jonás, pero fíjate que Jonás le dice así al Señor: yo conozco tu corazón, yo sé que tú eres misericordioso y no vas a acabar con el pueblo. Y por eso Jonás no quería ir, porque él dijo, ¿qué me voy yo por allá sabiendo que ya él de todas formas se va a arrepentir y no le va a quitar la vida como yo pensaba? Pero es que el Señor veía que el pueblo andaba en desobedientes y estaba muy perdido. Y de la única manera que este pueblo se convertía era escuchando su profeta. Ya sabemos toda la historia de Jonás, ya vemos toda la lora que dio para ir a ese lugar, pero a la final llega vuelto pedazos después de que sale el vientre del animal este. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que toda la gente se convirtió, o sea, toda la gente empezó a orar, a ayunar, hasta los animales ayunaron. Y claro, eso le tocó el corazón a Dios. Eso le tocó el corazón a Dios. ¿Y qué hizo él? Le perdonó al pueblo. Aunque Job se hubiera enojado de muerte, él le perdonó al pueblo, ¿verdad? ¿Qué pasa, mis amados? Ahí busca el Señor un arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Qué es lo que no hicieron Adán y Eva? Fíjate, Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y el Señor va y le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán le dice, esa que me diste como esposa. Ahí mismo, tú tuviste la culpa, ¿para qué me la diste? Yo por eso te la pedí. No, eso se lo estoy poniendo yo, no dice así.
Sino que como él echa la culpa al Señor, pues me imagino que el hombre pensó eso, entonces ¿para qué me la dio? Pero él le dice, no, la mujer que me diste como esposa, a ver, ¿a quién le culpo ahí? A él y a la mujer, a los dos. ¿Qué estaba buscando el Señor ahí? Que este varón se arrepintiera y reconociera su pecado y reconociera que le había fallado y había desobedecido, ¿verdad? ¿Qué pasa, mis amados? Entonces, viene y al ver que no pudo con él, que no pudo con Adán, voltea para donde la mujer y le dice, ¿qué hiciste? Y la mujer va y le dice también, la serpiente me engañó. El Señor buscaba que ellos se arrepintieran, que ellos reconocieran, que ellos pudieran pedir perdón, pero no. Entonces, claro, podemos decir, pero ellos no murieron, sí, murieron al Edén, tuvieron que salir del Edén. Ese era su lugar, ese era su promesa. Porque recordemos que desde que los hizo los plantó ahí para que vivieran ahí y labraran la tierra, no tenían que trabajar para comer, sino que ya todo estaba hecho, solamente ellos trabajaban para que tuvieran su mente ocupada, se mantuvieran ocupados, pero más sin embargo no obedecieron. Entonces, ¿cuándo es que el Padre se arrepiente? ¿Cuándo es que nosotros nos damos cuenta que estamos cuándo es que nosotros entendemos que Dios es un Dios de juicio? Cuando nosotros no nos arrepentimos, cuando no hacemos la voluntad que es su voluntad perfecta y buena, que cuál es su voluntad, no la conocemos. Yo solo sé que la voluntad de Dios es obedecer. Eso es lo que Él quiere, que lo obedezcamos. Pero usted está segura que usted le obedece. Yo estoy segura que le obedezco, que no le fallamos. Es que ese es el problema, que tenemos que estar muy seguros de lo que somos. Mas, sin embargo, como sabemos que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, siempre esperamos que Él venga a hacer su voluntad en nosotros. Entonces, ¿qué espera el Señor? El arrepentimiento. Es más, Él ni siquiera espera que nosotros le digamos, Señor, perdónenos. Fíjese que si Adán le hubiera dicho, Señor, perdóname, o Eva le hubiera dicho, o el Señor hubiera visto el arrepentimiento, pero es que no había arrepentimiento. Él lo que vio en cada uno fue una excusa de cada uno echándole la culpa a él, a la mujer y a la serpiente. Ellos no fueron capaces de decir si la embarramos. Entonces, viene la otra parte. Fíjese que Él conoce tanto el corazón del arrepentido, que dice la parábola del hijo pródigo, que cuando estuvo por allá y sintió hambre, que no se pudo comer ni las algarrobas de los cerdos, dice que volvió en sí. El hombre estaba inconsciente, tenía su mente tan embarrada, que entonces se acordó de su padre y dice, en la casa de mi padre hay pan. Allá están los jornaleros y comen mejor que yo. Me voy donde mi padre y ya no voy a llegar como hijo. Voy a pedir que no me reciba como hijo, sino como uno de sus criados. O sea, ya él se arrepintió desde antes de salir del lugar donde estaba. Por eso fue que cuando él iba llegando a su casa, él no necesitó ir a decirle al Señor, al Padre, perdóname, sino que el Padre vio el arrepentimiento de él en su corazón. Y eso es lo que busca en tu vida y en mi vida, ese arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay arrepentimiento, cuando nosotros aún sabiendo que hacer lo bueno y seguimos haciendo lo malo, ahí es donde Él viene y ahí es donde entra a funcionar el Dios de juicio. Fíjate que yo encuentro aquí que el Señor les levantaba y les levantaba líderes al pueblo de Israel. Y dice la palabra en Primera de Reyes 16, dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananía, contra Basar, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo de Israel. Acordate que entonces este hombre no era nada, no era nadie. Él lo levantó del polvo, lo preparó él mismo y lo puso como príncipe para que sacara el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Dice,
y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo, provocándome a ira con tus pecados. ¿Qué pasó? Mira que aquí el Señor está enfadado. A la que está enfadado y tiene unos motivos. Tiene motivos para estar enfadado y tiene motivos para quitarlos del camino. ¿Por qué? Porque es el juez, es el líder, el príncipe que él levantó para que se hiciera cargo del pueblo. Y en vez de haber hecho cargo del pueblo, estaba llevando al pueblo de Dios a pecado. Aunque el pueblo de Dios sabía que adorar a los ídolos era pecado, porque desde que ellos salieron de Israel, el Señor siempre les habló eso, el que se lleva la peor parte es el que los estaba dirigiendo. Ahí en la peor parte se la llevó este príncipe que estaba dirigiendo el pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que cuando nosotros cometemos esos errores tenemos que ser conscientes que el juicio que viene porque yo cometí el error. No es que Dios es que es malo, como lo castigó de esa manera, no. Yo cometí lo desagradable delante del Señor y no permití que la obra del Padre se formara como Él la quería que se formara, porque Él a mí me escogió. Yo siempre me pongo yo como ejemplo, porque soy la que más me conozco. Se imagina yo aquí dándoles a ustedes palabra todos los días de juicio, y resulta que la palabra de juicio me la está hablando el Señor a mí, y yo se la estoy tirando todos los días a ustedes. ¿Con quién va a traer el Señor juicio? Contra mí. Porque soy la responsable, la que me encargo de que esta palabra se haga vital en nuestras vidas. Y no puedo estarte diciendo todo el tiempo, como es la costumbre de muchos predicadores que dicen que si no dan una palabra como es, que ellos no van a ser causantes de que las almas se pierdan, ¿verdad? Pero a toda hora solamente están tirando le están tirando ese Dios de juicio, ese Dios que viene, que mata, que manda al infierno y que no sé qué, no sé cuántas. Y fíjense, mis amados, vamos a recordar una cosita. Yo no sé si usted lo sabrá, pero fíjense que son tan lindos para enviarlo a uno al infierno, que te envían antes de morir. Y fíjate que el infierno en este momento está limpio, allá no hay nadie. Y han muerto muchos, han muerto demasiados. Y ese infierno está vacío. ¿En dónde se van aquellas personas que murieron en desobediencia? Hay un lugar apartado donde el Señor, porque la palabra de Dios nos enseña eso, donde el mismo Señor los ha dejado para cuando Él venga a hacer juicio. ¿Se imaginan ustedes? Les voy a decir así dos palabras. ¿Se imaginan ustedes que en este momento, es que eso es lo que el hombre es inconsciente, eso sí trae juicio a ellos? Él es inconsciente porque fíjese usted, se va a ir al infierno porque no anda en la obediencia, porque está borracho. O sea, todo eso nos dicen, ¿verdad? Entonces se murió un pobre borracho, se murió un hombre borracho de verdad, no de la congregación, sino de los de la calle. Y ahí mismo el predicador se fue para el infierno porque estaba borracho. Es lamentable, mis amados, es lamentable. Eso es lo que yo te digo, eso no viene palabra de la palabra, eso viene de la carne. Porque la palabra le está hablando a todo el pueblo, a todos nosotros nos habla la palabra. No le está hablando a los de la calle porque los de la calle no lo conocen. Yo no puedo pararme en un púlpito y decir, Julanito se murió borracho y se fue al infierno. No, es que ese Julanito no conocía de Dios. Ese Julanito no lo conoció. Él no tuvo un encuentro con el Señor. Entonces se murió borracho. El Señor lo arregla con él. No soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Ese predicador que está allá mandando a toda la gente al infierno. Yo me pongo a pensar, pero ¿a cuál infierno nos manda? ¿A cuál infierno es que manda este hombre? Si está vacío, porque la palabra de Dios nos enseña que eso será para el enemigo y sus ángeles.
¿Cuáles son sus ángeles? Son estos que están predicando toda esa tontería, condenando a los inocentes. Fíjate como lo deja el Señor de claro. El pueblo de Israel estaban haciendo lo mismo que estaba haciendo el que dirigía, el que los estaba dirigiendo. Ellos estaban alabando y bailando y toda la cosa, haciendo holocausto y quemando el holocausto a esos dioses y toda la cosa. ¿A quién le llegó el castigo? Al que lo dirigía. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mi amado. Y yo conozco más de una persona que se muere un fulanito. Ay, qué pesar, se fue para el infierno. Porque no andaba con el Señor. Y resulta que muchas veces los que supuestamente andan con el Señor tienen la mente más pervertida que el que está en la calle. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? No es que Dios sea un que viene y te echa candela como la gente dice, no. Él te manda a hacer la obediencia. Y fíjate que te da oportunidad, porque fíjate que a pesar de que el pueblo de Dios estaban en desobediencia, le mandó el profeta. Aunque el profeta fue ya muy aporreado, muy pelado, muy herido de la barriga de la panza, el profeta fue y llevó la palabra. Y el pueblo, se nota que ese pueblo no conocía de Dios. Estaban en el desorden más horrible y no lo conocían. Cuando éste entró diciendo arrepentíos, ahí no dice como decía, pero pensémoslo así, que él decía, arrepentíos que si no va a venir juicio del cielo y los va a acabar. En 40 días vendrá el juicio del cielo de Dios y les va a acabar. Ellos inmediatamente se arrepintieron. Y fíjese que dice la palabra que ayunaron, y los animales también. ¿Quién así no le toca el corazón a Dios? Pero si ese que cree, yo solito me voy a ir para el cielo, todos ustedes van a ir al infierno, les pasa como a este varón que acabamos de leer. El Señor trajo juicio a su casa, no al pueblo de Israel. Trajo juicio a su casa porque a pesar de que el pueblo de Israel estaba en estos bailes y en estas cosas y en estos alborotos de holocausto y todo, ellos estaban debajo de una palabra que estaba dando el libertador. Entonces, mis amados, yo no puedo venir a decirles a ustedes, no, es que no hay un Dios de juicio, sí lo hay, pero cuando el Señor se pone de esa manera es porque mira lo que pasa. No es que es pobrecito tan inocente, no. El pueblo, a pesar de que el pueblo estaba así, la cabeza era la que estaba descompuesta. Y él tenía que acabar con la cabeza para empezar a mirar. Y ahí fue donde empezó a levantar, ya después empezó a levantar. Yo creo que ahí es donde empieza a levantar jueces. Después de estos levantó... No, ya había levantado jueces, después de eso fue que levantó reyes, que ahí fue donde levantó profetas, como el profeta Elías, Eliseo y todos estos. Esto es lo que hace el Señor. Él nunca va a llegar y de una vez que la cogí de mala manera y la voy a acabar, no. Él siempre da la oportunidad, mis amados. Por eso es que yo le tengo mucho temor a la palabra. Ustedes saben que si yo les voy a hablar a ustedes de la palabra, yo no puedo llegar con una palabra a juiciar el pueblo, a juiciar el mundo, no. Yo no soy nadie para juiciar. Yo solamente debo la palabra de aquí, la que el Señor nos da y de la manera que el Espíritu Santo nos da a entenderla. Pero de ahí para adelante yo no tengo nada que ver con decir, Julanito se va a perder, Julanito. No. Solo Dios sabe qué va a pasar con ese fulanito. Yo no he visto, no he encontrado en las escrituras que le haya dado esa, ¿cómo se llama? Esa autoridad a alguien para que diga, se fue al infierno, se murió y se fue al infierno, porque dice la palabra que el borracho, el que se suicida, el que esto y el brujo y todo el hechicero se fue al infierno. No, nosotros no somos nadie, ni tú ni yo somos nadie para empezar a juzgar de esa manera. Se fue Julanito, se murió Julanito. No, eso es lo único que podemos decir. Pero eso usted no es sino escuchar cuando se muere la gente por ahí. Qué pesar. Y se fue para el infierno porque no conocía al Señor, no hizo caso, no. ¿Cómo se va para el infierno y no lo conocía?
¿Cómo se va a ir al infierno si no le hizo caso? Y si no le hizo caso es que no le conocía. Y si no le haces caso tú, que ya lo conoces, ¿qué caso le va a hacer a otra persona que no lo conoce? Entonces démonos cuenta de en qué momento el Señor viene a hacer juicio y de qué manera hace juicio y sobre de quién hace juicio. Así, mis amados, que les bendigo, les amo mucho. Esta es la palabrita para mañana. Entonces, ya sabemos que ya ha pasado mañana. Si Dios me lo permite y me da vida, claro, entonces volveremos a los estudios con oración, ¿vale? Que el Señor les bendiga, les amo mucho y mucho y mucho. Bastantes besos en ¿cómo se dice? En cantidades alarmantes y abrazos también.